Veamos cómo funcionan en la práctica, por ejemplo, en la resolución de un laberinto. Aquí tenemos un ejemplo de laberinto. Estas celdas vacías representan lugares donde nuestro agente puede moverse. Estas celdas grises oscurecidas y representan paredes que el agente no puede atravesar. Y, en última instancia, nuestro agente, nuestra IA, va a tratar de encontrar una manera de llegar desde la posición a la posición B a través de alguna secuencia de acciones, donde esas acciones son izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Qué hará la búsqueda en profundidad en este caso? Bueno, la primera búsqueda en profundidad solo seguirá un camino. Si llega a una bifurcación en el camino donde tiene varias opciones diferentes, la primera búsqueda en profundidad solo, en este caso, va a elegir una. No hay una preferencia real, pero va a seguir uno hasta que llegue a un callejón sin salida. Y cuando llega a un callejón sin salida, la primera búsqueda en profundidad vuelve efectivamente al último punto de decisión e intenta el otro camino. Agotando por completo este camino y cuando se da cuenta de que, ok, el objetivo no está aquí, entonces vuelve su atención a este camino. Profundiza todo lo posible. Cuando llega a un callejón sin salida, retrocede y luego intenta este otro camino. Sigue yendo lo más profundo posible por un camino en particular. Y cuando se da cuenta de que es un callejón sin salida, entonces retrocede. Y al final encuentra el camino hacia la meta. Y tal vez tuviste suerte y tal vez tomaste una decisión diferente antes, pero en última instancia, así es como la primera búsqueda de profundidad va a funcionar. Va a seguir hasta que llegue a un callejón sin salida. Y cuando llega a un callejón sin salida, retrocede y busca una solución diferente. Una pregunta razonable es, ¿este algoritmo siempre va a funcionar? ¿Encontrará siempre una manera de llegar desde el estado inicial a la meta? Y resulta que siempre y cuando nuestro laberinto sea finito, siempre y cuando haya un número finito de espacios donde podamos viajar, entonces sí. La primera búsqueda en profundidad va a encontrar una solución porque al final lo explorará todo. Si el laberinto resulta ser infinito y hay un espacio de estado infinito, que existen ciertos tipos de problemas, entonces es una historia ligeramente diferente. Pero mientras nuestro laberinto tenga finitos muchos cuadrados, vamos a encontrar una solución. La siguiente pregunta, sin embargo, ¿qué queremos hacer es, ¿va a ser una buena solución? ¿Es la solución óptima que podemos encontrar? Y la respuesta no es necesariamente. Veamos un ejemplo. En este laberinto, por ejemplo, estamos de nuevo tratando de encontrar nuestro camino de A a B. Y te das cuenta aquí, hay múltiples soluciones posibles. Podríamos ir de esta manera, o podríamos ir hacia arriba con el fin de hacer nuestro camino de A a B. Ahora bien, si tenemos suerte, la primera búsqueda de profundidad elegirá este camino y llegar a B. Pero no hay ninguna razón, necesariamente, por qué la primera búsqueda de profundidad elegiría entre ir hacia arriba o ir a la derecha. Es una especie de punto de decisión arbitraria porque ambos van a ser añadidos a la frontera. Y en última instancia, si no tenemos suerte, la primera búsqueda en profundidad podría elegir explorar este camino primero porque es solo una elección aleatoria en este punto. Explorará, explorará, explorará y finalmente encontrará el objetivo, este camino en particular, cuando en realidad había un camino mejor. Había una solución más óptima que utilizaba menos pasos, suponiendo que estamos midiendo el costo de una solución basada en el número de pasos que tenemos que tomar. Así que la primera búsqueda en profundidad, si no tenemos suerte, puede acabar no encontrando la mejor solución cuando hay una solución mejor disponible. Así que si eso es DFS, Depth First Search o primera búsqueda en profundidad en español, ¿cómo se compara con BFS o Breadth First Search o primera búsqueda en amplitud? ¿Cómo funcionaría en esta situación en particular? Bueno, el algoritmo va a aparecer muy diferente visualmente en términos de cómo BFS explora. Como BFS busca primero en los nodos menos profundos, la idea es que BFS buscará primero en todos los nodos que estén a uno del estado inicial. Mira aquí, por ejemplo. Solo en los dos nodos que están inmediatamente al lado de este estado inicial. Luego explorará los nodos que están a 2, mirando el estado y ese estado, por ejemplo. Luego explorará los nodos que están a 3, este estado y ese estado. Mientras que la primera búsqueda en profundidad solo elige un camino y lo sigue, la primera búsqueda en amplitud
por otro lado, toma la opción de explorar todos los caminos posibles al mismo tiempo, rebotando entre ellos, mirando más y más profundo en cada uno, pero asegurándose de explorar los menos profundos o los que están más cerca del estado inicial. Así que seguiremos siguiendo este patrón, mirando las cosas que están a 4 de distancia, mirando las cosas que están a 5 de distancia, mirando las cosas que están a 6 de distancia, hasta que finalmente lleguemos a la meta. Y en este caso, es cierto que tuvimos que explorar algunos estados que finalmente no nos llevaron a ninguna parte. Pero el camino que encontramos hacia la meta fue el camino óptimo. Este es el camino más corto por el que podemos llegar a la meta. Entonces, ¿qué podría pasar entonces en un laberinto más grande? Bueno, echemos un vistazo a algo como esto y cómo se comportará la primera búsqueda en amplitud. Bueno, la primera búsqueda de amplitud, de nuevo, se limitará a seguir los estados hasta que recibe un punto de decisión. Podría ir a la izquierda o a la derecha. Y mientras DFS acaba de elegir uno y siguió que hasta que llegó a un callejón sin salida, BFS, por otro lado, explorará ambos. Dirá, mira este nodo, luego este nodo, y miraré este nodo, luego ese nodo, y así sucesivamente. Y cuando llega a un punto de decisión aquí, en lugar de elegir uno a la izquierda o dos a la derecha y explorar ese camino, explorará de nuevo ambos alternando entre ellos, yendo más y más profundo. Vamos a explorar aquí, y luego tal vez aquí y aquí, y luego seguir adelante. Explorar aquí y poco a poco hacer nuestro camino, usted puede ver visualmente más y más lejos. Una vez que lleguemos a este punto de decisión, exploraremos hacia arriba y hacia abajo hasta que finalmente lleguemos a la meta. Y lo que notarás es que, sí, la primera búsqueda de amplitud encontró nuestro camino de A a B siguiendo este camino en particular. Pero necesitó explorar muchos estados para hacerlo. Así que vemos un intercambio entre DFS y BFS. Que en DFS puede haber algunos casos en los que hay un cierto ahorro de memoria, en comparación con un enfoque de amplitud primero donde la búsqueda de amplitud primero, en este caso, tuvo que explorar una gran cantidad de estados. Pero tal vez eso no siempre será el caso. Así que ahora vamos a centrar nuestra atención en algo de código. Y mira el código que realmente podría escribir con el fin de aplicar algo así como la profundidad de primera búsqueda o la amplitud de la búsqueda en el contexto de la solución de un laberinto, por ejemplo. Así que voy a seguir adelante y entrar en mi terminal. Y lo que tengo aquí dentro de mace.py es una implementación de esta misma idea de la resolución de laberintos. He definido una clase llamada nodo, que en este caso es mantener un registro del estado, el padre, en otras palabras, el estado antes de que el estado y la acción. En este caso, no estamos haciendo un seguimiento del coste del camino, porque podemos calcular el coste del camino al final después de encontrar nuestro camino desde el estado inicial a la meta. Además de esto, he definido una clase llamada frontera de pila. Y si no estás familiarizado con una clase es una forma de definir una manera de generar objetos en Python. Se refiere a una idea de programación orientada a objetos donde la idea aquí es que me gustaría crear un objeto que es capaz de almacenar todos mis datos de frontera. Y me gustaría tener funciones, también conocidas como métodos en ese objeto, que puedo utilizar para manipular el objeto. Y lo que está pasando aquí, si no está familiarizado con la sintaxis, es que tengo una función que inicialmente crea una frontera que voy a representar utilizando una lista. E inicialmente mi frontera está representada por la lista vacía. No hay nada en mi frontera para empezar. Tengo una función add que añade algo a la frontera, como añadiéndolo al final de la lista. Tengo una función que comprueba si la frontera contiene un estado determinado. Tengo una función empty que comprueba si la frontera está vacía. Si la frontera está vacía, significa que la longitud de la frontera es 0. Y luego tengo una función para eliminar algo de la frontera. No puedo eliminar algo de la frontera si la frontera está vacía. Así que compruebo eso primero. Pero por lo demás, si la frontera no está vacía, recuerda que estoy implementando esta frontera como una pila, una estructura de datos de último en entrar, primero en salir. Lo que significa que la última cosa que agrego a la frontera, en otras palabras, la última cosa en la lista, es el elemento que debo eliminar de esta frontera. Así que lo que verás aquí es que he eliminado el último elemento de una lista. Y si indexas una lista Python con uno negativo, eso te da el último elemento de la lista.
Dado que el 0 es el primer elemento, el 1 negativo te lleva al último elemento de la lista. Así que le damos el nodo. Llamamos a ese nodo, actualizamos la frontera aquí en la línea 28 para decir sigue adelante y elimina ese nodo que acabas de eliminar de la frontera. Y luego devolvemos el nodo como resultado. Así que esta clase aquí efectivamente implementa la idea de una frontera. Me da una manera de añadir algo a una frontera y una manera de eliminar algo de la frontera como una pila. También, por si acaso, he implementado una versión alternativa de la misma cosa llamada frontera Q, que, entre paréntesis, hereda de una pila de fronteras, lo que significa que va a hacer todas las mismas cosas que la pila de fronteras, excepto la forma de eliminar un nodo de la frontera va a ser ligeramente diferente. En lugar de eliminar desde el final de la lista como lo haríamos en una pila, vamos a eliminar desde el principio de la lista. Self.frontier0 me dará el primer nodo en la frontera, el primero que se añadió, y ese va a ser el que devolvamos en el caso de una Q. Aquí debajo tengo una definición de una clase llamada laberinto. Esto va a manejar el proceso de tomar una secuencia, un laberinto como archivo de texto, y averiguar cómo resolverlo. Así que vamos a tomar como entrada un archivo de texto que se parece a esto, por ejemplo, donde vemos las marcas de hash que están aquí, que representan las paredes, y tengo el carácter A, que representa la posición inicial, y el carácter B, que representa la posición final. Y usted puede echar un vistazo al código para analizar este archivo de texto en este momento. Esa es la parte menos interesante. La parte más interesante es esta función resolver aquí, donde la función resolver va a averiguar cómo llegar realmente desde el punto A al punto B. Y aquí vemos una aplicación de la misma idea exacta que vimos hace un momento. Vamos a mantener un registro de cuántos estados hemos explorado solo para que podamos informar de que los datos más tarde. Pero empiezo con un nodo que representa solo el estado inicial. Y empiezo con una frontera que en este caso es una frontera de pila. Y dado que estoy tratando mi frontera como una pila, se puede imaginar que el algoritmo que estoy usando aquí es ahora la primera búsqueda en profundidad. Porque la búsqueda en profundidad o DFS usa una pila como estructura de datos. E inicialmente, esta frontera solo va a contener el estado inicial. Inicializamos un conjunto explorado que inicialmente está vacío. No hay nada que hayamos explorado hasta ahora. Y ahora aquí está nuestro bucle. Esa noción de repetir algo una y otra vez. En primer lugar, comprobamos si la frontera está vacía llamando a esa función vacía de la que vimos la implementación hace un momento. Y si la frontera es de hecho vacía, vamos a seguir adelante y plantear una excepción o un error de Python para decir, lo siento, no hay solución a este problema. De lo contrario, vamos a seguir adelante y eliminar un nodo de la frontera, como llamando frontier.remove y actualizar el número de estados que hemos explorado. Porque ahora hemos explorado un estado adicional, por lo que decimos self.numExplorePlus es igual a 1, añadiendo 1 al número de estados que hemos explorado. Una vez que eliminamos un nodo de la frontera, recordemos que el siguiente paso es ver si es o no la meta, la prueba de la meta. Y en el caso del laberinto, la meta es bastante fácil. Compruebo si el estado del nodo es igual a la meta. Inicialmente, cuando configuro el laberinto, configuro este valor llamado meta, que es la propiedad del laberinto, para que pueda comprobar si el nodo es en realidad la meta. Y si es el objetivo, lo que quiero hacer es retroceder para averiguar qué acciones he realizado para llegar a él. ¿Y cómo lo hago? Recordemos que cada nodo almacena su padre, el nodo anterior que usamos para llegar a este nodo, y también la acción que usamos para llegar allí. Así que puedo crear este bucle en el que estoy constantemente mirando el padre de cada nodo y el seguimiento para todos los padres, lo que la acción que tomé para llegar desde el padre a esto. Así que este bucle va a seguir repitiendo este proceso de mirar a través de todos los nodos padre hasta que volvamos al estado inicial, que no tiene padre, donde node.parent va a ser igual a ninguno. Al hacerlo, voy a estar construyendo la lista de todas las acciones que estoy siguiendo y la lista de todas las células que forman parte de la solución. Pero voy a invertirlas porque cuando la construyo yendo de la meta al estado inicial, estoy construyendo la secuencia de acciones de la meta al estado inicial, pero quiero invertirlas para obtener la secuencia de acciones del estado inicial a la meta.
Y eso es, en última instancia, va a ser la solución. Así que todo eso sucede si el estado actual es igual a la meta. Y de lo contrario, si no es el objetivo, bueno, entonces voy a seguir adelante y añadir este estado al conjunto explorado para decir, he explorado este estado ahora. No hay necesidad de volver a él si me encuentro con él en el futuro. Y luego, esta lógica aquí implementa la idea de agregar vecinos a la frontera. Estoy diciendo, mira todos mis vecinos. Y he implementado una función llamada vecinos a la que se le puede echar un vistazo. Y para cada uno de esos vecinos voy a comprobar, ¿el estado ya está en la frontera? ¿El estado ya está en el conjunto explorado? Y si no está en ninguno de los dos, entonces voy a seguir adelante y añadir este nuevo nodo, a la frontera. Así que hay una buena cantidad de sintaxis aquí, pero la clave aquí no es entender todos los matices de la sintaxis, aunque no dude en echar un vistazo más de cerca a este archivo por su cuenta para tener una idea de cómo está funcionando. Pero la clave es ver cómo esta es una implementación del mismo pseudocódigo, la misma idea que estábamos describiendo hace un momento en la pantalla cuando estábamos viendo los pasos que podríamos seguir para resolver este tipo de problema de búsqueda. Así que ahora vamos a ver esto en acción. Voy a seguir adelante y ejecutar mace.py en mace1.txt, por ejemplo. Y lo que veremos es aquí tenemos una impresión de lo que el laberinto inicialmente parecía. Y luego aquí, abajo, es después de que lo hemos resuelto. Tuvimos que explorar 11 estados para hacerlo, y encontramos un camino de A a B. Y en este programa me acaba de pasar a generar una representación gráfica de esto así que puedo abrir mace.png, que es generado por este programa, que muestra donde, en el color más oscuro aquí, la pared es. El rojo es el estado inicial, el verde es la meta, y el amarillo es el camino que se siguió. Hemos encontrado un camino desde el estado inicial a la meta. Pero ahora, echemos un vistazo a un laberinto más sofisticado para ver qué podría pasar en su lugar. Echemos un vistazo a mace2.txt, donde ahora tenemos un laberinto mucho más grande. Una vez más, estamos tratando de encontrar nuestro camino desde el punto A al punto B. Pero ahora te imaginarás que la búsqueda en profundidad podría no tener tanta suerte. Puede que no llegue a la meta en el primer intento. Puede que tenga que seguir un camino y luego retroceder y explorar otra cosa un poco más tarde. Así que vamos a probar esto. Ejecuta pythonmaze.pydemaze2.txt, esta vez probando en este otro laberinto. Y ahora la búsqueda en profundidad es capaz de encontrar una solución. Aquí, como indican las estrellas, hay una forma de llegar de A a B, y podemos representarlo visualmente abriendo este laberinto. Aquí está lo que ese laberinto parece. Y resaltado en amarillo, es el camino que se encontró desde el estado inicial a la meta. Pero ¿cuántos estados tenemos que explorar antes de encontrar ese camino? Bueno, recuerde que en mi programa yo estaba haciendo un seguimiento del número de estados que hemos explorado hasta ahora. Y así puedo volver a la terminal y ver que, muy bien, con el fin de resolver este problema, tuvimos que explorar 399 estados diferentes. Y de hecho, si hago una pequeña modificación en el programa y le digo al programa al final, cuando la salida de esta imagen, he añadido un argumento llamado mostrar explorado. Y si pongo showExplored igual a true y vuelvo a ejecutar este programa pythonmaze.py ejecutándolo en maze2 y luego abro el laberinto, lo que verás aquí es, resaltado en rojo, son todos los estados que tuvieron que ser explorados para llegar desde el estado inicial a la meta. La búsqueda por profundidad, o DFS, Depth First Search, no encontró el camino hacia la meta de inmediato. Decidió explorar primero esta dirección. Y cuando exploró esta dirección, tuvo que seguir todos los caminos imaginables, hasta el final, incluso este largo y tortuoso, para darse cuenta de que, ¿sabes qué? Es un callejón sin salida. Y en su lugar, el programa necesitaba dar marcha atrás. Después de ir en esta dirección, debe haber ido en esta dirección. Tuvo suerte al no elegir este camino. Pero tuvo mala suerte aquí, explorando esta dirección, explorando un montón de estados que no necesitaba, y luego del mismo modo explorando toda esta parte superior del gráfico, cuando probablemente no necesitaba hacer eso tampoco. En resumen,
la búsqueda en profundidad no está funcionando de forma óptima o probablemente explora más estados de los necesarios. Se encuentra una solución óptima, el mejor camino hacia la meta, pero el número de estados necesarios para explorar con el fin de hacerlo, el número de pasos que tenía que tomar, que era mucho mayor. Comparemos. ¿Qué tal lo haría la búsqueda amplia primero o BFS en este mismo laberinto? El cambio es muy sencillo. El algoritmo para DFS y BFS es idéntico con la excepción de qué estructura de datos utilizamos para representar la frontera. Que en DFS usé una frontera de pila, último en entrar, primero en salir, mientras que en BFS voy a usar una frontera de cola, primero en entrar, primero en salir, donde lo primero que añado a la frontera es lo primero que quito. Así que voy a volver a la terminal, volver a ejecutar este programa en el mismo laberinto. Y ahora verás que el número de estados que tuvimos que explorar fue solo 77 en comparación con casi 400 cuando utilizamos la búsqueda en profundidad. Y podemos ver exactamente por qué. Podemos ver lo que pasó si abrimos mace.png ahora y echar un vistazo. De nuevo, el resaltado amarillo es la solución que encontró la búsqueda respiración primera, que por cierto, es la misma solución que encontró la búsqueda profundidad primera. Ambos están encontrando la mejor solución, pero fíjate en todas las celdas blancas sin explorar. Había muchos menos estados que debían explorarse para llegar a la meta porque la búsqueda amplia opera de forma más superficial. Explora cosas que están cerca del estado inicial sin explorar cosas que están más lejos. Así que si la meta no está demasiado lejos, entonces la búsqueda de amplitud, primero, puede comportarse con bastante eficacia en un laberinto que se parece un poco a esto. Ahora bien, en este caso, tanto BFS como DFS acabaron encontrando la misma solución, pero no siempre será así. Y de hecho, echemos un vistazo a un ejemplo más, por ejemplo, maze3.txt. En maze3.txt, observe que aquí hay múltiples maneras que usted podría llegar de A a B. Es un laberinto relativamente pequeño, pero veamos qué pasa. Si yo uso y voy a seguir adelante y desactivar Mostrar explorado, por lo que solo veré la solución. Si utilizo BFS, Breadth First Search, para resolver maze3.txt, bueno, entonces encontramos una solución. Y si abro el laberinto, aquí está la solución que encontramos. Es la óptima. Con solo 4 pasos podemos llegar desde el estado inicial hasta lo que resulta ser la meta. Pero, ¿qué pasa si tratamos de usar la búsqueda de profundidad primero, o DFS, en su lugar? Bueno, de nuevo, voy a volver a mi frontera de cola, donde la frontera de cola significa que estamos utilizando la búsqueda de amplitud primero. Y voy a cambiar a una frontera de pila, lo que significa que ahora vamos a utilizar la búsqueda de profundidad primero. Voy a volver a ejecutar pythonmaze.py. Y ahora verás que encontramos una solución, pero no es la solución óptima. Esto, en cambio, es lo que nuestro algoritmo encuentra. Y tal vez la búsqueda en profundidad habría encontrado esta solución. Es posible, pero no está garantizado, que si por casualidad no tenemos suerte, si elegimos este estado en lugar de ese estado, entonces la búsqueda en profundidad podría encontrar una ruta más larga para llegar desde el estado inicial a la meta. Así que, vemos algunas compensaciones aquí donde la búsqueda de profundidad primera podría no encontrar la solución óptima. Así que en ese punto, parece que la búsqueda Breadth First es bastante buena. Es lo mejor que podemos hacer, donde nos va a encontrar la solución óptima y no tenemos que preocuparnos por situaciones en las que podríamos terminar encontrando un camino más largo a la solución de lo que realmente existe. Cuando el objetivo está lejos del estado inicial, y podríamos tener que tomar un montón de pasos con el fin de llegar desde el estado inicial a la meta. Lo que terminó sucediendo es que este algoritmo, BFS, terminó explorando básicamente todo el gráfico, tener que ir a través de todo el laberinto con el fin de encontrar su camino desde el estado inicial al estado de meta. En definitiva, lo que queremos es que nuestro algoritmo sea un poco más inteligente. Y ahora, ¿qué significaría para nuestro algoritmo ser un poco más inteligente en este caso? Bueno, vamos a mirar hacia atrás, donde la búsqueda amplia podría haber sido capaz de tomar una decisión diferente y considerar la intuición humana en este proceso, también.
¿Qué podría hacer un humano al resolver este laberinto que fuera diferente de lo que BFS decidió hacer en última instancia? Bueno, el primer punto de decisión que BFS hizo fue justo aquí, cuando hizo 5 pasos y terminó en una posición en la que tenía una bifurcación en el camino. Podía ir a la izquierda o podía ir a la derecha. En este par de pasos iniciales no había elección. Solo había una acción que podía tomarse desde cada uno de esos estados. Y así el algoritmo de búsqueda hizo la única cosa que cualquier algoritmo de búsqueda podría hacer, que es seguir ese estado después de que el siguiente estado. Pero este punto de decisión es donde las cosas se ponen un poco interesantes. La búsqueda en profundidad, el primer algoritmo de búsqueda que estudiamos, optó por decir, elijamos un camino y agotemos ese camino. Veamos si algo de ese camino tiene el objetivo, y si no, entonces probemos el otro camino. Breadth First Search tomó el enfoque alternativo de decir, ¿sabes qué? Exploremos primero las cosas que están a poca profundidad cerca de nosotros, miremos a izquierda y derecha, luego de vuelta a la izquierda y de vuelta a la derecha, así sucesivamente, alternando entre nuestras opciones con la esperanza de encontrar algo cerca. Pero en última instancia, ¿qué podría hacer un ser humano si se enfrenta a una situación como esta de ir a la izquierda o ir a la derecha? Bueno, un ser humano podría ver visualmente que, de acuerdo, estoy tratando de llegar al estado B, que está muy arriba, y yendo a la derecha solo se siente como que está más cerca de la meta. Al igual, se siente como ir a la derecha debe ser mejor que ir a la izquierda porque estoy haciendo progresos para llegar a ese objetivo. Ahora bien, por supuesto, estoy haciendo un par de suposiciones aquí. Supongo que podemos representar esta cuadrícula como una cuadrícula bidimensional, donde conozco las coordenadas de todo. Sé que A está en la coordenada 0,0 y B está en algún otro par de coordenadas. Y sé en qué coordenada estoy ahora. Así que puedo calcular que, sí, yendo en esta dirección, está más cerca de la meta. Y esa podría ser una suposición razonable para algunos tipos de problemas de búsqueda, pero tal vez no para otros. Pero por ahora, seguiremos adelante y asumiremos que sé cuál es mi par de coordenadas actual y sé las coordenadas x, y de la meta a la que estoy tratando de llegar. Y en esta situación, me gustaría un algoritmo que sea un poco más inteligente y que de alguna manera sepa que debo avanzar hacia la meta. Y esta es probablemente la manera de hacerlo porque, en un laberinto, moverse en coordenadas. La dirección del objetivo suele ser, aunque no siempre, algo bueno. Aquí distinguimos entre dos tipos de algoritmos de búsqueda: la búsqueda desinformada y la búsqueda informada. Los algoritmos de búsqueda desinformada son algoritmos como DFS y BFS. Los dos algoritmos que acabamos de ver, que son estrategias de búsqueda que no utilizan ningún conocimiento específico del problema para poder resolverlo. DFS y BFS realmente no se preocupan por la estructura del laberinto o cualquier cosa acerca de la forma en que un laberinto es con el fin de resolver el problema. Simplemente miran las acciones disponibles y eligen entre esas acciones. Y no importa si es un laberinto o cualquier otro problema. La solución o la forma en que trata de resolver el problema es realmente fundamentalmente va a ser el mismo. Lo que vamos a ver ahora es una mejora de la búsqueda desinformada. Vamos a echar un vistazo a la búsqueda informada. La búsqueda informada son estrategias de búsqueda que utilizan conocimientos específicos del problema para encontrar mejor una solución. Y en el caso de un laberinto, este conocimiento específico del problema es algo así como: si voy al cuadrado que está geográficamente más cerca de la meta, eso es mejor que estar en un cuadrado que está geográficamente más lejos. Y esto es algo que solo podemos saber pensando en este problema y razonando sobre qué conocimiento podría ser útil para nuestro agente de IA saber un poco. Existen varios tipos de búsqueda informada. En concreto, primero vamos a examinar un tipo particular de algoritmo de búsqueda llamado búsqueda codiciosa del mejor primero.